Dijo que no era humano, que era un Terian. Pero un análisis reveló que tenía autismo. La primera vez que escuché a Daniel decir que era Terian, no lo tomé en serio. Tenía 14 años y siempre había sido un chico tranquilo. Demasiado tranquilo. Según amigos cercanos y su madre Clara, quien trabajaba todo el día, y casi no estaba en casa. Yo iba a ayudarle con algunas tareas escolares, ya que le costaban las matemáticas, y comencé a pasar tiempo allí. Daniel no era problemático. No gritaba, no desobedecía, no se metía en peleas. Pero tenía una forma de mirar que hacía sentir que estaba lejos, incluso cuando estaba frente a ti. Una tarde, mientras resolvíamos ejercicios, me dijo algo sin levantar la vista del cuaderno. Dijo que no se sentía completamente humano. Pensé que era una metáfora típica de adolescente. Pensé que hablaba de sentirse diferente, raro, o incomprendido. Así que le respondí con algo simple. Le dije que todos sentimos lo mismo a veces. Pero él negó con la cabeza. Dijo que no era eso. Dijo que desde pequeño, sentía que su mente funcionaba distinto, que se identificaba más con la forma de ser de ciertos animales, que cuando estaba en el campo con su abuelo, era el único momento en que sentía paz real. No había fantasía en su tono. No hablaba de transformaciones ni cosas irreales. Hablaba de identidad. Dijo que había encontrado en internet la palabra Terian, y que por primera vez, lo que sentía tenía nombre. No lo dijo con emoción exagerada. Lo dijo con alivio, como alguien que por fin encuentra una explicación, después de años sintiéndose fuera de lugar. En ese momento, no supe qué responder. No parecía confundido, tampoco parecía influenciado de manera superficial. Parecía convencido. Decidí no confrontarlo y preferí escuchar. Con el paso de las semanas, empecé a notar pequeños cambios. Daniel pasaba más tiempo solo en el patio. No usaba máscaras, no hacía nada llamativo, pero evitaba reuniones familiares, evitaba contacto visual prolongado, evitaba hablar de su futuro. Un día, su madre Clara me llamó preocupada. Me dijo que la orientadora de la escuela quería hablar con ella. Según la profesora, Daniel había escrito una redacción donde afirmaba que no se identificaba con la sociedad humana, que no entendía las normas sociales, que prefería la lógica instintiva a la interacción con personas. No había violencia en sus palabras. No había odio, solo distancia. Clara estaba asustada. No por la palabra Terian, sino por la desconexión de su hijo. Esa noche me quedé más tiempo en la casa. Daniel estaba sentado en el suelo del patio, apoyado contra la pared y mirando el cielo oscuro. Me senté a su lado. Le pregunté si se sentía solo. Tardó en responder. Dijo que no se sentía solo, cuando estaba solo. Dijo que se sentía solo, cuando estaba con personas. Esa frase me dejó pensando toda la noche, ya que entendí que el problema no era una tendencia. Era algo más profundo, pero todavía no sabía qué era. Y lo que descubriría después, cambiaría completamente la forma en que veía su identidad y su silencio. Después de esa conversación, empecé a visitarlo con más frecuencia, no para cuestionarlo, sino para entenderlo. Daniel no hablaba mucho sobre ser Terian, pero cuando lo hacía, no sonaba como alguien siguiendo una moda. Sonaba como alguien defendiendo una explicación que le daba sentido a su mundo. Me mostró algunos foros donde jóvenes compartían experiencias similares. Decían sentirse desconectados de las normas sociales. Decían que imitar ciertos comportamientos animales les ayudaba a sentirse más auténticos. No hablaban de magia, no hablaban de fantasía, hablaban de identidad, de pertenencia, de comunidad. Eso fue lo que más me llamó la atención. Comunidad. Daniel no tenía amigos en la escuela, pero en línea decía sentirse comprendido. Un día, decidí observarlo con más atención en el colegio. Fui a recogerlo más temprano, y me quedé cerca de la salida sin que me notara. Mientras los demás estudiantes salían en grupos, riendo, hablando y empujándose, Daniel caminaba solo. Con la mirada baja, no parecía triste, tampoco parecía enojado, parecía acostumbrado. Un grupo de chicos pasó cerca de él, y uno hizo un comentario en voz baja. No escuché las palabras exactas, pero sí vi la reacción. Una sonrisa contenida en ellos, y un silencio rígido en Daniel. No respondió. No reaccionó, solo siguió caminando. Esa noche, le pregunté si lo molestaban. Dijo que no era algo grave. Dijo que solo lo miraban raro, que prefería no hablar mucho, ya que cada vez que intentaba integrarse, terminaba sintiéndose más fuera de lugar. Fue entonces cuando entendí algo importante. Daniel no comenzó a identificarse como Terian, porque odiara ser humano. La razón era muy diferente. Sentía que no encajaba en la versión de la humanidad que lo rodeaba. Era más fácil decir soy diferente por naturaleza, que aceptar, siento que no pertenezco aquí. Pero aún había algo que no cuadraba. Un día, Clara encontró en su habitación una hoja impresa. Era una evaluación psicológica escolar.
que Daniel nunca les mostró. La orientadora sugería una valoración más profunda, por posible trastorno del espectro autista leve. No era un diagnóstico oficial, era una recomendación. Clara estaba confundida. Daniel nunca había tenido problemas graves de conducta. Sus notas eran buenas, y siempre fue muy tranquilo. Cuando le preguntamos por qué no había entregado esa hoja, guardó silencio largo rato. Finalmente, dijo algo que nos dejó sin palabras. Dijo que no quería que lo vieran como alguien con un problema. Que prefería que lo vieran como alguien diferente por elección. Ese fue el momento en que comprendí que la palabra Terian, quizá no era el origen de todo. Tal vez era una forma de protegerse. Una forma de tener control sobre algo que lo hacía sentir distinto desde mucho antes. Pero todavía no sabíamos hasta qué punto. Esa verdad cambiaría todo lo que creíamos entender sobre él. Esa noche casi no dormimos. Clara estaba en silencio, mirando la hoja una y otra vez. No sabía si sentirse culpable, por no haberlo notado antes, o aliviada por tener al fin una posible explicación. Daniel, en cambio, estaba más callado que nunca. No evitaba el tema, pero tampoco quería enfrentarlo. Cuando volvimos a preguntarle sobre la evaluación, respondió con una franqueza que dolía. Dijo que durante años, se sintió diferente. Y que cada intento de encajar lo agotaba. Dijo que cuando encontró la comunidad Terian, sintió que podía reinterpretar su diferencia, como identidad y no como diagnóstico. Yo empecé a unir piezas. Su forma de evitar la mirada prolongada. Su incomodidad en reuniones familiares. Su necesidad de rutinas, con esa sensibilidad al ruido. Cosas que antes parecían simples rasgos de personalidad, empezaban a tener sentido. Pero Daniel no quería escuchar esa posibilidad. Decía que no estaba enfermo, que no necesitaba que lo arreglaran, que ser Terian lo hacía sentir fuerte, ya que era una decisión propia, mientras que un diagnóstico lo hacía sentir etiquetado y sin elección. Clara decidió hablar con la orientadora de la escuela, no para imponerle nada, sino para entender mejor. La orientadora explicó que el posible espectro no significaba incapacidad. Significaba comprender cómo funcionaba su mente, adaptar el entorno, ofrecer herramientas, no cambiar quién era. Esa conversación nos abrió los ojos. El problema no era la palabra Terian, el problema era el miedo de Daniel, a que lo definieran por algo que él no había escogido. Los días siguientes fueron tensos. Daniel notaba nuestras miradas más atentas, nuestras conversaciones en voz baja. Una tarde, nos enfrentó directamente. Preguntó si ahora pensábamos que estaba roto. Clara se acercó y le dijo algo que cambió el tono de todo. Le dijo que no estaba roto, que si había algo que entender, lo entenderían juntos, que su valor no dependía de una etiqueta ni de una tendencia, ni de un informe escolar. Daniel guardó silencio, sus ojos mostraban algo que no había visto antes. Miedo. No miedo a ser diferente. Miedo a perder el único lugar donde se sentía seguro. Miedo a que si dejaba de llamarse Terian, volvería a no tener nada que explicar a su distancia del mundo. Fue en ese instante, cuando comprendí que la identidad que había construido, no era una moda superficial, era una armadura, y que quitarla sin cuidado, podía dejarlo más vulnerable que antes. Pero aún faltaba la conversación más importante, la que revelaría la verdad que Daniel llevaba guardando desde mucho antes de descubrir cualquier palabra en Internet. La conversación definitiva, ocurrió un domingo por la tarde. No hubo gritos ni dramatismo, solo una mesa con 3 sillas, y una decisión de hablar sin escapar del tema. Clara comenzó diciendo que no quería quitarle nada, que no iba a prohibirle usar una palabra, si esa palabra lo ayudaba. Pero que necesitaban entender qué había debajo de todo eso. Daniel respiró hondo, y por primera vez no evitó la mirada. Dijo que cuando era más pequeño, siempre supo que procesaba las cosas distinto. Que los ruidos fuertes lo saturaban, que las conversaciones largas lo agotaban, que no entendía las bromas con doble sentido, que en la escuela muchas veces, fingía entender para no quedar como raro. Dijo que durante años, pensó que simplemente era defectuoso, que había algo mal en él. Cuando apareció la posibilidad del espectro en aquella evaluación, sintió miedo. No miedo al diagnóstico, miedo a lo que imaginaba que significaba. Pensó que todos empezarían a verlo como incapaz, como limitado, como alguien que necesitaba corrección. En cambio, al descubrir la comunidad Terian, encontró una narrativa diferente. Una donde ser distinto no era un problema clínico, más bien una identidad elegida. Una donde la sensibilidad y la preferencia por la soledad podían interpretarse como conexión instintiva, y no como dificultad social. Ahí estuvo el giro que no habíamos querido ver antes. Daniel no se aferró a la palabra Terian porque odiara ser humano. Se aferró porque necesitaba transformar su miedo en algo que pudiera controlar. Si era una identidad, era decisión suya. Si era un diagnóstico, sentía que lo definía sin permiso. Clara tomó su mano, y le dijo que comprender cómo funciona su mente no lo reduce.
lo fortalece. Que un diagnóstico no le quita dignidad, más bien le da herramientas, que no se trata de reemplazar una identidad por otra, se trata de entender la verdad completa, para que pueda decidir con información y no con miedo. Le explicó que buscar apoyo no significa renunciar a quien es, significa dejar de cargar solo. Semanas después, acudieron a una evaluación profesional completa. El resultado, confirmó un trastorno del espectro autista leve, nada que lo incapacitara, pero sí lo suficiente para explicar años de incomodidad social y agotamiento emocional. Cuando el especialista le explicó que su forma de percibir el mundo no era un error, sino una variación neurológica, Daniel no lloró de tristeza, lloró de alivio. Por primera vez, la explicación no lo hacía sentir defectuoso, ni lo obligaba a inventar una armadura. Con el tiempo, dejó de definirse exclusivamente como Terian, no porque alguien se lo prohibiera, sino porque ya no necesitaba esa protección. Conservó lo que le había servido, la idea de que ser diferente no es algo vergonzoso, pero dejó atrás la parte que usaba para esconder el miedo. Empezó terapia, aprendió estrategias sociales, entendió sus límites sensoriales, habló en la escuela con apoyo de la orientadora. Algunos compañeros siguieron siendo indiferentes, pero otros comenzaron a acercarse, cuando él mismo pudo explicarse con seguridad. El final inesperado no fue que abandonara una tendencia, fue que descubriera que nunca estuvo roto, solo estaba intentando sobrevivir sin las herramientas adecuadas. La palabra Terian no fue el enemigo, fue el puente que lo sostuvo hasta que pudo enfrentar la raíz real de su diferencia. Hoy Daniel sigue siendo reservado, sigue prefiriendo espacios tranquilos, sigue necesitando momentos de soledad, pero ya no se siente fuera de la humanidad. Entiende que hay muchas maneras válidas de ser humano. Y nosotros, entendimos algo más grande. Muchas veces las modas que adoptan los jóvenes, no nacen de superficialidad. Nacen de una necesidad profunda de explicación y pertenencia. Cuando un adolescente se aferra a una etiqueta, tal vez no está buscando atención. Tal vez está buscando alivio. Y la verdadera solución, no es ridiculizar ni prohibir. Es escuchar e investigar, acompañar y ofrecer apoyo profesional cuando sea necesario. Y recordarles que una condición no define su valor. Daniel no necesitaba convertirse en otra cosa, necesitaba comprenderse. Y cuando lo hizo, dejó de esconderse detrás de cualquier palabra. Con el paso de los meses, Daniel dejó de vivir a la defensiva. Ya no necesitaba explicar quién era, con la misma urgencia. Ya no sentía que debía elegir entre una etiqueta o un diagnóstico. Aprendió que entenderse no lo hacía débil, lo hacía libre. Su madre también cambió. Dejó de tener miedo a las palabras, y empezó a enfocarse en escuchar más. Y reaccionar menos. La casa se volvió un lugar más abierto. Un lugar donde hablar no era peligroso. El mensaje que deja esta historia es claro. Detrás de muchas tendencias juveniles, hay necesidades emocionales reales. No todo es moda vacía. Muchas veces, es una búsqueda desesperada de identidad, pertenencia, y alivio. Antes de juzgar vale la pena preguntar. Antes de burlarse, vale la pena escuchar. En lo personal creo que los jóvenes no están confundidos por elección. Están intentando entenderse en un mundo que cambia demasiado rápido. Las redes pueden influir, claro que sí. Pero lo que realmente marca la diferencia es el acompañamiento en casa, en la escuela y en la vida real. Una conversación honesta puede hacer más que 1000 opiniones en Internet. Si este tipo de historias te hacen reflexionar y quieres seguir viendo relatos reales que muestran lo que muchos callan, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que ayudan a entender mejor a quienes tenemos cerca, y quizá también a nosotros mismos.